con Iván empezamos a trabajar este tema, incluso cuando Claudia Vázquez, que está aquí presente, también estaba en el ministerio. Los acuerdos surgen de un compromiso de país en su momento, de Estado, un compromiso en el marco de la Declaración Conjunta de Intención, que fue un acuerdo que se estableció entre Colombia y los gobiernos de Noruega, Alemania y Reino Unido. Esa primera declaración tenía una serie de hitos de política, de compromisos de política, dentro de los cuales estaba conformar una coalición nacional por la cero deforestación, que terminó siendo TFA Colombia, primer país que firma un acuerdo de esta naturaleza, y creo que es bastante importante mencionar que hemos sido pioneros en este tema de los acuerdos, y creo que en muchos aspectos los acuerdos siguen siendo pioneros, aunque muchos otros países han seguido esa línea de los acuerdos. Y a su vez, esa declaración establecía un hito de compromisos de firmar 4 acuerdos cero deforestación que se priorizaron en su momento: palma, carne, leche y madera. Hoy en día tenemos ya 6 acuerdos firmados. Este tema de los acuerdos, por supuesto, ha superado 2 gobiernos, y esperamos que se siga fortaleciendo, digamos, a partir de esta primera etapa, que fue una etapa muy de consolidación de los acuerdos, de establecimiento de reglas de juego, de la gobernanza, de los protocolos y procedimientos de vinculación, de monitoreo, que ya estamos terminando. Pues ahora viene de alguna manera una segunda etapa donde esperamos aterrizar mucho más en los territorios estos acuerdos. ¿Qué son los acuerdos cero deforestación? Para los que no conocen, sé que aquí hay muchas personas que son parte de los acuerdos, y de hecho pues TFA, la Alianza por los Bosques Tropicales, son todos los miembros. Realmente TFA en Colombia era yo, hoy en día somos César Corredor y yo, pero TFA son todos los miembros. En los acuerdos tenemos al gobierno, a los ministerios de Agricultura, Ambiente y Mincomercio, tenemos al IDEAM en algunos de los acuerdos, tenemos empresas privadas, tenemos los gremios, tenemos un número importante de entidades de la sociedad civil, y creo que eso demuestra simplemente que el tema de la deforestación es un tema que nos importa a todos. Y nos importa a todos pues porque la deforestación afecta pues no solo al cambio climático, sino que afecta realmente a un país tan rico y tan diverso como Colombia, que tiene que cuidar su mayor acervo, que es justamente la biodiversidad y sus ecosistemas. Pues afecta a todos. Y en este evento tan importante, pues normalmente uno de estos temas habla en espacios ambientales, en eventos ambientales, y es muy grato ver cómo el sector agropecuario también se ha venido cada vez involucrando más en temas ambientales. Hay una relación estrecha, muy íntima, entre la producción agropecuaria, la producción de alimentos, la producción de toda clase de bienes rurales, con la provisión de los servicios ecosistémicos que proveen los bosques. Es decir, si no cuidamos los bosques, y ya hay muchos análisis de esta naturaleza, el costo para el sector agropecuario y para la economía en general va a ser muchísimo mayor que el costo que tendríamos que invertir en evitarlo. Hay muchos análisis que muestran que puede ser 10 veces mayor el costo que van a tener que pagar las economías globales si no tomamos acción rápido frente al cambio climático. Y por supuesto hay un impacto global con el tema de la deforestación, con el cambio climático, pero también hay muchos impactos locales, y no voy a demorarme mucho en eso porque ahí sí se me alargan los 45 minutos a los que no quiero llegar. Pero simplemente lo que quería dejar finalmente es un mensaje de agradecimiento. Creo que los acuerdos demuestran que hay muchas cosas que se logran mediante la acción colectiva. Nos falta mucho por lograr. Por supuesto, con los acuerdos, vincular más gente, y Pablo, además de 3GI, que yo vengo entre otras de 3GI, que fue quien acompañó al gobierno inicialmente todo este proceso. Muchos temas de los retos de los acuerdos a los que se va a referir Pablo, que no me quiero, pero sí voy a hablar de 3 cosas fundamentales, y creo que esto es un mensaje importante también para el gobierno y para los gremios. Uno es la trazabilidad. Los acuerdos llegan a un momento en donde, si no tenemos trazabilidad, si no tenemos mecanismos de monitoreo ágiles y costo efectivos, no podemos avanzar en que las empresas realmente traduzcan esos compromisos voluntarios en acciones concretas y en demostrar que se cumplen. También, por supuesto, el tema del financiamiento. La deforestación pues tiene muchas causas, todos sabemos, que tienen que ver con la ilegalidad, la informalidad, el acaparamiento de tierras y demás, pero en el fondo tiene que ver con unos problemas estructurales y con unos problemas de unas causas raíz, ¿sí? Especialmente en las zonas donde hay deforestación hay mucha pobreza, mucha inequidad, muchas carencias,
que también hay que resolver. Entonces, en la medida en que no haya realmente un incentivo para que los productores o las personas que viven en estas zonas donde tengan bosques, para que los conserven, una economía forestal, pues va a ser muy difícil conservar los bosques. Y la otra, el tema de financiamiento. Creo que es muy importante desde los acuerdos y desde TFA incidir en que el sector financiero se volque hacia la sostenibilidad. La sostenibilidad no puede ser una excepción. La sostenibilidad ha probado ser más productiva, más rentable, es decir, que no tenemos por qué producir de una manera que no sea sostenible. Así es que todavía nos queda mucho camino por recorrer. Hoy en día tenemos ya 6 acuerdos y quiero simplemente, para terminar, agradecer a los miembros de los acuerdos, a todos. Me costaría mucho mencionarlos, pero especialmente a los secretarios técnicos. TFA tiene una secretaría técnica que asume WWF en Colombia. Tenemos el acuerdo de Palma y el acuerdo de Café, que son liderados o que tienen como secretario técnico a Solidaridad Network. Tenemos un acuerdo de cacao, bosques y paz, que viene siendo liderado desde el principio por la Fundación Alisos. Y tenemos el acuerdo de madera o el pacto intersectorial por la madera legal, que ya se considera como parte de esta misma iniciativa de los acuerdos que lidera el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Ambiente y Desarrollo. Y el acuerdo de leche que lidera CIAT, y el acuerdo de carne que hoy en día está liderando TNC después de varios años en que 13 estuvo liderando este acuerdo. Creo que ahí ya los menciono a todos. Yo creo que pues no resta sino agradecer y darle un aplauso a todos los miembros de los acuerdos que en última son los responsables de que esto se haya hecho realidad. Gracias. Gracias, Javier. Así es, entonces esto es un esfuerzo colectivo de muchas organizaciones del sector ambiental y del sector agropecuario y del sector privado. A continuación, pues para enmarcarnos un poco en el contexto de la problemática de la deforestación en Colombia, que queremos atacar desde uno de sus ángulos, que es el de las commodities agropecuarias y de la corresponsabilidad del sector privado, pues invitamos a Eduardo Sánchez Bernal, gestor técnico de gobernanza y control a la deforestación en el Ministerio de Ambiente, del proyecto Biocarbono Orinoquía. Él nos va a presentar el contexto de la problemática de la deforestación en Colombia. Entonces, bienvenido, Eduardo, adelante. Buenas tardes, muchas gracias. Primero que todo me presento, Eduardo Sánchez, ingeniero forestal. Yo trabajo en el proyecto Biocarbono Orinoquia, soy enlace técnico con la Dirección de Bosques y Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El día de hoy vamos a hacer un contexto de lo que es la problemática de la deforestación a nivel nacional y una aproximación también a la región, dentro de lo que ocupa el proyecto Biocarbono Orinoquia. Entonces, primero que todo, pues, un contexto muy pequeño. Acá está Biocarbono Orinoquia en el stand de la feria, pero un contexto súper reducido. Biocarbono es un proyecto que busca mejorar las condiciones de planificación y gestión del sector agropecuario para reducir las emisiones atmosféricas bajo un esquema bajo un esquema de sostenibilidad y con las emisiones bajas en carbono. Para desarrollarlo, la idea es que se estructure un programa de reducción de emisiones que tiene el contexto de pago por resultados, y todo el ejercicio que se va a hacer dentro de este ejercicio va a servir para alimentar este gran programa. Las entidades socias ejecutoras son Agricultura, Ministerio de Agricultura, principalmente en la línea del componente 2, con lo que es manejo y uso sostenible del suelo. Ministerio de Ambiente también en componente 1 y componente 2, todo el tema de controlar la deforestación. IDEAM, componente 1, y tenemos como entidades asesoras DNP, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, Nodo Regional de Cambio Climático en la Orinoquia, NORECO, que cubre una gran parte de la institucionalidad de la Orinoquia. Y el proyecto pues hace parte del Instituto de Paisajes Forestales Sostenibles del Fondo Biocarbono del Banco Mundial. Vamos a hablar algo de el estado del bosque, de los bosques y la deforestación en Colombia.
la deforestación en la Orinoquia y las acciones del proyecto Biocarbono Orinoquia, aterrizando y alineándolo con el Plan Nacional de Desarrollo. La información que tenemos acá es la información que nos presentó la señora ministra el jueves pasado, la semana anterior, en temas del reporte de deforestación que hizo el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del IDEAM, para el referente a la deforestación en el 2022. Entonces, el estado de los bosques actualmente, pues tenemos 59.3 millones de hectáreas en bosque natural. El 52% de estos bosques están ubicados en todo el terreno, con el 52% del terreno del territorio nacional, y el 65.6% corresponde a los bosques de la Amazonia. En cifras del histórico de 20 años, 22 años, 2001-2022, se han deforestado 3.306.393 hectáreas, que corresponde más o menos a una tasa de 152.000 hectáreas por año. Ya referente al 2022, encontramos que la deforestación se localizó en 123.517 hectáreas, obteniendo una reducción con respecto al año 2021, donde se redujo 29.1%. En este ejercicio, digamos, ya se obtiene una rebaja en el promedio anual histórico de las 152.000 hectáreas y también de la meta que tiene el Plan Nacional de Desarrollo, que es llegar al 20% de la deforestación. Esta deforestación se ubica en los núcleos activos de deforestación. Históricamente, el IDEAM ha catalogado 44 núcleos activos de deforestación. Para el 2022, esos se presentaron principalmente en esos 9 sitios donde la mayor parte se localiza en la Amazonia. La Amazonia, lo que es Guaviare, Sabana de Yarí, sur del Meta, Putumayo, Mapiripán, y también en la zona andina se presenta el fenómeno en que la zona andina norte, Catatumbo, andina centro norte de Antioquia y sur de Bolivia, Pacífico norte y Pamari. Las causas pues ya se han mencionado bastante, generales para todo el país, y también inciden en la región: la praderización con objeto de acaparamiento de tierras, el uso o el establecimiento de prácticas de ganadería extensiva no sostenible, todo el tema de la infraestructura que se ha localizado sin ningún tipo de planificación, la ilegalidad en términos de aprovechamiento a la ilegal, utilización de minerales o extracción de minerales de manera ilegal, lo que son los cultivos de uso ilícito, y la ampliación, digamos, de la frontera agropecuaria en sitios que no se permite, como en áreas protegidas. Por regiones naturales se distribuye, no sé si alcanzan a mirar, creo que las sillas, ¿cómo? Gracias. Acá podemos encontrar un gran plus en la presentación que hizo la señora ministra, y es que la deforestación a nivel global ha bajado en todas las regiones, salvo en la región Caribe, donde incrementó 9.8%. Pero Andes, Amazonia, Orinoquia y Pacífico se ha reducido ostensiblemente la deforestación. Eso es el resultado, digamos, del plan de acción, plan de contención, plan integral de contención de la deforestación, que ya está en marcha por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Quiero detallar un poco la cifra de Amazonia, que es de 36.4, y la de la Orinoquia, que para el año 2022 se deforestaron 6.387 hectáreas, una reducción del 23.5%. Eso en términos de bioma o de región. Si vamos a hablar en términos de territorio, en la Orinoquia se ha deforestado más de lo que nos reporta el sistema de monitoreo, y la información también sale del sistema de monitoreo de bosques y carbono. Del 2017 al 2022 se ha deforestado en estos 4 departamentos 266.955 hectáreas, que corresponden al 25.65%. Es una cuarta parte de la deforestación total para el mismo periodo de tiempo que se hizo el análisis y revisión. La deforestación se está concentrando en esos 4 departamentos, principalmente en la zona sur de la Orinoquia, que es donde traslapa el bioma amazónico con el bioma orinocense. Todo lo que es el sur del Meta, la zona de la Macarena, Mapiripán y los bosques transicionales de Cubarío en el Bichada son las zonas que están aportando bastante al tema de la deforestación. 20% el Meta, 2.8% Bichada, 1.7% Arauca y Casanare con 1%. Históricamente, los 44 núcleos activos de deforestación que se han destinado en esta región han aparecido 4 núcleos.
uno en la Macarena, otro en la Mapiripán, que permanecen, son continuos en el tiempo. En el Bichada es una selva transicional en Cumarío, donde se presentan procesos de deforestación de tipo intermitente. O sea, ya los últimos periodos, los últimos boletines no ha aparecido, pero 2016 y 2019 apareció. Y en Arauca, en la región del Sarare, es una región donde la deforestación en los reportes 2021 y 2022 ya no aparece. Y no aparece de pronto porque ha bajado la de cobertura boscosa o porque efectos de lo que se está desarrollando en el territorio puede estar impactando esa zona. Casanare no ha tenido de deforestación, pero Casanare está deforestándose 1.700 hectáreas más o menos al año. Entonces también es un departamento para tener bastante en cuenta al momento de planificar. Siguiente, por favor. Bueno, entonces para poder abordar toda esta temática de este proyecto Biocarbono Orinoquia, alineados con el Plan Nacional de Desarrollo, hemos establecido en la fase 2, que es de planificación, como esquema general el fortalecimiento de las mesas forestales. Ese fortalecimiento nos permite llegar a la región, interactuar con los actores, con las comunidades, con las instituciones, con un ejercicio de gobernanza que ha sido promovido por el Ministerio de Ambiente desde sus comienzos. Entonces, con ese fortalecimiento atacamos dos ejes estratégicos: uno, el control a la deforestación, y el otro, la gestión forestal sostenible. En términos de control a la deforestación, se está haciendo la formulación de un plan estratégico integral de control de la deforestación en la Orinoquia. Él se alinea con el plan integral de contención a la deforestación. El plan que hace parte del Plan Nacional de Desarrollo, que busca a través de los acuerdos sociales de conservación, a través de vincular el tema de deforestación a la agenda de la paz, de las institucionalidades a nivel local, del mejoramiento y de la justicia, de la investigación para efectivamente condenar o investigar a los que son verdaderamente responsables por la deforestación. Pues está dando las líneas sobre las cuales se soporta el plan PEIGRE. De igual manera, pues también, y alineados con los mismos resultados que se esperan de reducir la deforestación en el 20%, de tener 750.000, poco más de 750.000 hectáreas en procesos de restauración, en proyectos de seguridad, de pagos por servicios ambientales, y otro esquema que se ha hablado mucho y que se tiene como ruta, que es transformar los núcleos activos de deforestación en núcleos de desarrollo de la economía forestal y la biodiversidad. En ese sentido, ahí estamos desarrollando los aspectos dentro del PEIDO, la formulación del plan estratégico para la Orinoquia, planes de acción a nivel departamental, revisando y analizando cada una de las particularidades, y con un plan de asistencia técnica que se necesita para la institucionalidad de la Orinoquia. Se está atacando en los 4 departamentos, vamos a tener los cuatro planes alineados con el plan integral de control de contención de la deforestación. En cuanto a la gestión forestal sostenible, que es el otro eje estratégico, hemos avanzado en línea con el Ministerio de Ambiente, con la Dirección de Bosques, en lo que refiere a la ordenación forestal. La Orinoquia, con Macarena solo, que es la jurisdicción del departamento de Meta, solo ha realizado ejercicios de ordenación forestal. El resto de la Orinoquia no, lo que corresponde a Corpo Orinoquia. Entonces se hizo consenso con Corpo Orinoquia, solicitud, y con el Ministerio de Ambiente, con el proyecto, se está haciendo la formulación del plan de ordenación forestal para el Bichada, que va a ser una herramienta para que la corporación pueda administrar estos recursos. Proyectos de forestería comunitaria también se alinean totalmente con el Plan Integral de Contención a la Deforestación. La forestería comunitaria, en esencia, es que la comunidad que está localizada sobre los bosques pueda aprovecharlos, pueda beneficiarse, pueda aprovecharlos, transformarlos, comercializarlos y tener ese valor agregado para ellos. Que ese valor se quede ahí es una estrategia de uso para la conservación. Entonces, en esa línea, la forestería comunitaria es una propuesta que también, si miramos el mapa a nivel nacional, la Orinoquia tiene un vacío, no lo tiene, y la idea es estar jalonando, y lo estamos ubicando en esos núcleos activos de deforestación: sur del Meta, Mapiripán y la Macarena, y la zona Arauca, la región de Sarare. Ahí nos alineamos con el plan, con los núcleos de desarrollo forestal propuestos por el Gobierno Nacional, que son 28, 22 en la Amazonía, 2 acá en la jurisdicción del proyecto, y 1 en Arauca.
En Bichada no aparece, pero es un tema estratégico supremamente para trabajarlo en temas de garantizar la sostenibilidad y la conservación de esos bosques a través del mejoramiento del bienestar de las comunidades que están ahí en esta zona. Este proyecto de forestería comunitaria también pretende fortalecer las asociaciones comunitarias, fortalecer las asociaciones, fortalecerlas técnicamente, fortalecerlas en liderazgo, en todo lo que tiene que ver con la gestión de proyectos y en la parte técnica, normativa, legal, para que las comunidades puedan de verdad apoderarse de sus recursos, utilizarlos, aprovecharlos como está en la ley. Y por último, el pacto intersectorial por la madera legal. Digo último, no porque sea menos importante, sino porque en la línea, digamos, de los ejes estratégicos que trabajamos, se ubica. Y el pacto corresponde, como ya lo decía nuestro anterior expositor, al acuerdo cero de deforestación de madera en el tema ambiental del Ministerio de Ambiente. Casi que es nuestro acuerdo cero de deforestación. Y en ese sentido hemos trabajado para vincular que uno de estos departamentos pueda formular su acuerdo cero de deforestación en la línea con el Pacto Intersectorial por la Madera Legal versión 2.0, en esos acuerdos de voluntades que permite y garantice que se dé la legalidad en esta zona. Creo que sí, la última ya la... Sí, ya para terminar, quería mencionar que esta estrategia del proyecto Biocarbono agrupa tanto el sector productivo como el sector ambiental. Desde el sector ambiental estamos dando la línea para conservar bosques naturales, pero también dentro del sector productivo estamos trabajando en el componente 2 con 6 cadenas priorizadas, fortaleciéndolas, mejorándolas, trabajando en tema de investigación y generación de conocimiento para que sean modelos sostenibles, bajos en carbono y permita de una manera articular también los acuerdos cero de deforestación que se han propuesto a nivel nacional y que se puedan aterrizar en la región. En términos generales, digamos que eso era lo que les quería comentar. Disculpen un poquito por la voz, andamos disfónicos, les agradezco mucho la atención y muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por esa presentación. Bueno, para presentarnos el balance y retos de los acuerdos cero de deforestación y que todos ustedes conozcan un poco lo que se ha hecho en estos 6 años, invito a mi jefe, Pablo Martínez, el representante de 3GI en Colombia, a notar que 3GI ha sido un aliado muy importante de los acuerdos desde su inicio, para cogestor del acuerdo de cero deforestación de palma, miembro y cogestor del acuerdo de cero deforestación de carne, y de lácteos, también Secretaría Técnica del Acuerdo de Carne, y también apoya el Pacto por la Madera Legal. Entonces, Pablo, bienvenido y adelante con tu presentación. Listo, buenas tardes. Pues gracias a Javier por dar esa introducción sobre los orígenes de los acuerdos, la importancia de los mismos. También nos habló un poco de los retos. A Eduardo por comentarnos sobre esos, por qué estamos aquí, esos retos de deforestación que, si bien se han tenido avances importantes en el año, por supuesto continúan con unos retos importantes para seguir disminuyendo la deforestación. Los acuerdos son muy importantes. Yo voy a dar un recuento sobre cuáles son estos acuerdos y los avances que se han tenido en el último año y qué retos persisten. Entonces, empezando con el acuerdo cero de deforestación de aceite de palma, en el último año ya se cuenta con 74 miembros. Se ha tenido un incremento importante este año de 45%, solamente en el último año. Se cuenta con un aplicativo para levantar polígonos palmeros, y como parte de los requisitos ahora para vinculación con los acuerdos, se requiere tener ya la información de proveeduría. Se tiene una línea base actualizada. Ese es un esfuerzo importante que se ha hecho en el IDEAM. Esta línea base va del 2011 al 2017 y ha tenido actualizaciones en 2018, 2019 y 2020. Esta línea base es sobre la deforestación asociada a la palma, que ha demostrado que al menos hasta ahora no ha sido un motor muy fuerte el tema de palma para la deforestación. Es importante seguir
con ese monitoreo y asegurarnos que así continúe. Los retos es llegar al 100% de los núcleos palmeros, se integren al acuerdo, contar con una estrategia para adherir a los pequeños productores adentro del acuerdo, continuar con este tema de periodicidad y de mejora de calidad de información, de actualización de las líneas de monitoreo de deforestación, y contar con un sello que permita esta verificación de cero deforestación. ¿Qué sigue? En cuanto a la iniciativa de Cacao, Bosque y Paz, se tiene una cobertura del 85% de la industria de chocolatera, que es adherente a este acuerdo. Se cuenta ya con guías de instrumentos financieros para cacaocultores, con análisis de barrera de accesos, y también se cuentan lineamientos de siembra y compra de cacao de cero deforestación. Se han tenido también otros avances, un sistema de monitoreo de biodiversidad diseñado y piloteado en procesos de escalamiento. Es importantísimo esto para verificar, entender cómo se comporta la biodiversidad en este tipo de cultivos. Se cuenta con el desarrollo de un sello, CASCO, que es para el cacao amazónico sostenible. Entonces hay algunos retos, no voy a leer absolutamente todos, pero también alcanzar la documentación plena de la cadena libre de deforestación y degradación por parte de la industria cacahuetera. Es importantísimo esto, por supuesto, para todos los acuerdos, ahora que entra legislación por parte de la Unión Europea para asegurar que aquellas importaciones que se tienen en la Unión Europea sean libres de deforestación. Entonces necesitamos avanzar. Este es un ejemplo, pero en todas las cadenas. La que sigue, por favor. En cuanto a los acuerdos de cero deforestación de la cadena cárnica bovina, se tiene un cubrimiento de un 20% del mercado nacional. Aquí hay unos retos importantes para ampliar la membresía y la cobertura. Si bien se tiene una consolidación del 90% de los que participan sobre esta proveeduría directa, el tema de trazabilidad que mencionó Javier es importantísimo, ¿no? El tema de trazabilidad en toda la cadena bovina se necesita seguir trabajando sobre ella y consolidándola para entender bien los orígenes de dónde está toda la cadena, y sabemos que es uno de los motores principales, uno de los motores importantes de deforestación. Entonces necesitamos consolidar algunos de esos temas como parte del acuerdo. Se tiene el proyecto de ley de trazabilidad de carne libre de deforestación, en el cual también se hablará dentro del panel que sigue, podremos escuchar un poco más acerca de ello. Entonces, dentro de los retos, además de adherir nuevos miembros, también vincular otras organizaciones como el IDEAM, el ICA y el MINCIT. No mencioné uno de los avances importantes, ha sido el pilotaje del mecanismo de integración de bases de datos de trazabilidad animal y deforestación. Esa es una cosa muy importante, un trabajo conjunto de vinculación de los sistemas de información del ICA y del IDEAM. Entonces, consolidar estos mecanismos, estas bases de datos es muy importante también. La que sigue. En cuanto al acuerdo cero de deforestación de la cadena láctea, se tiene también un cubrimiento de cerca del 30% del mercado, y también se tiene la consolidación de la información de esta proveeduría directa con el 90% de los adherentes. De misma manera se tiene que trabajar más en consolidar parte de la información. Entre ellos son los temas de georreferenciación, de algunos de ellos en la gestión de la huella de carbono. Se ha trabajado en esta participación en la divulgación de lo que es la nueva legislación europea y cuáles son los posibles impactos que puede tener en los caficultores. Se tienen 30 pilotos en reducción de emisiones, conservación de suelos y bosques, líneas bases de huella de carbono, en fin, distintos temas que han hecho que trabajen estos productores con los lineamientos de los acuerdos. Se tiene que seguir trabajando en esta alineación de los objetivos del acuerdo con lo que es la nueva reglamentación de la Unión Europea. Por supuesto, son grandes exportadores a la Unión Europea y es uno de los focos principales para esta armonización. Seguir trabajando en la ubicación geográfica de las fincas productoras de café y también contar con la cadena, la trazabilidad completa del abastecimiento.
La que sigue. Y con el Pacto Intersectorial para la Madera Legal, se cuentan con 72 miembros, tanto del sector público como privado. Hay 18 acuerdos departamentales ya de madera legal y 16 mesas forestales. Se han capacitado a más de 1.800 personas. Se cuenta con cerca de 4 millones de hectáreas de manejo forestal sostenible, diversos instrumentos que ya están operando de mercado legal de madera, hay guías, hay distintas herramientas que se han ido generando. Hay 34 iniciativas de manejo forestal, hay un tablero de control que está publicado ya también en el Observatorio de Economía Forestal. Creo que ha habido un trabajo importante de manejo de información y de divulgación en ese trabajo. Hay que fortalecer lo que es esta oferta de madera legal, seguir capacitando técnica y financieramente a los actores asociados. Se necesita construir e implementar un esquema de monitoreo de esos acuerdos para asegurar cómo se están cumpliendo, que se tiene que seguir trabajando con ellos, y fortalecer la articulación interinstitucional para consolidar estas acciones. ¿La que sigue? Creo que simplemente terminar diciendo, desde el instituto tenemos lo que ha sido muy rico, muy importante y que ha logrado consolidar esas alianzas, ha sido el trabajo con los diversos actores que trabajan y que trabajamos en todo esto, tanto desde el sector público, privado, la cooperación, y creo que Javier ya mencionó muchos de los avances, lo escucharemos en el panel. Desde nuestro instituto tenemos el compromiso de seguir trabajando en estos acuerdos en los que hemos ido colaborando para consolidarlos y asegurarnos que estas cadenas sean libres de deforestación, lo podamos documentar, podamos compartir estas mejores prácticas. Los dejo porque tenemos una agenda corta. Buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí presentes en esta conversación que, como lo denuncia el nombre del panel, son casos de éxito. No necesariamente siempre, todos lo sabemos, son caminos fáciles, hay de todo, pero el hecho de que estemos hoy aquí con estos representantes de las empresas, TNC y el Fondo Acción, pues sin duda representa todo un aprendizaje de este camino recorrido. Entonces yo quiero arrancar como preguntándoles frente a por qué estamos hoy aquí, y en los acuerdos de cero deforestación sin duda es la manifestación de la voluntad y el compromiso de quienes los están firmando. Hay un interés y por supuesto hay una responsabilidad que compartimos frente a la gestión del territorio, frente a esa reducción de la deforestación, y en el caso de las empresas, pues una apuesta por ser corresponsables y partícipes también de esa lucha contra la deforestación y una gestión responsable de nuestros recursos. Entonces quisiera preguntarles en particular Juan Gonzalo de Alcosto, Fernando de Alquería y Oscar Darío de la Nacional de Chocolates, ¿por qué se vincularon a los acuerdos? Y ¿qué han logrado en este tiempo en términos del control de la deforestación desde sus empresas? Hola. Aló. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias pues por esta invitación. Mi nombre es Oscar Incapié, soy ingeniero agropecuario y trabajo en el área de fomento agrícola de Compañía Nacional de Chocolates, en todo el área de investigación. Y como la pregunta pues que nos hacían es realmente por qué nos adherimos a este acuerdo. Nosotros pertenecemos a un grupo que se llama Grupo Nutresa. Grupo Nutresa ha estado catalogado en el índice de Dow Jones como la empresa de alimentos más sostenible del mundo. Entonces realmente está como en nuestro ADN seguir contribuyendo a este tema de sostenibilidad. Y para acotar el área de fomento, que es una área que lleva 65 años en la Compañía Nacional de Chocolates, ha permitido realmente aportar a las 22 familias con las que trabajamos del sector cacaotero, y actualmente tenemos una responsabilidad muy grande, que es la compañía compra entre los últimos años entre el 50 y el 54% de lo que produce el país. Entonces para nosotros es una responsabilidad muy grande poder garantizar que se siga produciendo cacao bajo sistemas agroforestales, conservando el bosque, ¿cierto? Entonces esta invitación que nos hizo Alisos como tal, que es el que maneja todos los acuerdos de Cacao Bosques y Paz, fue muy bien recibida por la compañía y para poder estar en estos acuerdos. Bueno,
Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Fernando Fuentes, director de Fomento Ganadero de Alquería. Para Alquería siempre ha sido importante, obviamente, el sector agropecuario, porque vivimos muy cerca y obviamente dependemos de él. Dentro de nuestros pilares siempre ha estado los temas de sostenibilidad de primera mano. Antes de la firma del acuerdo, nosotros trabajamos en muchos proyectos, particularmente en el llano, con muchas ONGs y agencias de cooperación, precisamente para llevar a nuestros proveedores a mejores estándares en productividad, porque creímos que eso era una de las principales formas de mejorar la situación. En la medida en que el ganadero fuera más productivo, pues tenía menos interés en seguir expandiendo las fronteras de su finca. Cuando decidimos firmarlo, estábamos absolutamente convencidos de que, primero, era una obligación nuestra de apoyar esas iniciativas, y también creíamos que si no dábamos el primer paso iba a ser muy difícil movilizar a otras empresas a que lo hicieran. Entonces, parte de esto también ha sido de mucho aprendizaje, lo hicimos con toda la convicción, y adicionalmente creo que ha sido muy valioso para nosotros en la medida que hemos podido acercarnos más a nuestros proveedores de leche, aprender muchísimo y obviamente entender en dónde estábamos y también que nos falta mucho por recorrer. Bueno, buenas noches, mi nombre es Juan Gonzalo Barreneche, yo estoy con Alcosto. Digamos que para nosotros vincularnos a este acuerdo de cero deforestación fue a través de un proceso que empezamos cuando empezamos con el tema de carnes. Nosotros empezamos con este proceso de tratar de ver las compras de nuestros ganados diferentes, de hacer algo diferente por la sostenibilidad, por producir carne diferente, y ya después, hace 4 años, nos invitaron a estos acuerdos y para nosotros fue maravilloso que nos hubieran invitado, porque nos ayudaron a organizarnos más, a tener como un protocolo, a podernos guiar y orientarnos hacia dónde teníamos que seguir trabajando con estos acuerdos y con esta producción. Pero desde el principio hemos tratado de ser muy conscientes de que tenemos que producir carne diferente, no carne como un genérico, sino carne bajo un valor agregado diferente. Pues por eso nos hicimos parte de este acuerdo. Vale, muchas gracias. Y entonces, ¿qué han ganado ustedes o qué han logrado, digamos, avanzar? Digamos, decías como en términos de las familias, la vinculación, o no sé si en diferenciación frente a los consumidores. ¿Ustedes qué han visto como de avance en frente a ese compromiso y ese deseo inicial que ustedes tenían y esa voluntad, y en dónde están ahora? Bueno, si quieren empiezo yo. Digamos que para nosotros, que hemos visto y en qué hemos avanzado, en que cada vez organizamos mucho más a nuestros proveedores, los ayudamos a producir carnes más sostenibles, a controlar más la producción desde las fincas y obviamente a poderle transmitir al consumidor final un producto diferente y un producto con un valor agregado, que es una carne diferente. O sea, completamente convencidos de que lo que estamos produciendo es diferente, es de otro contexto, y lo que dije desde el principio, no es un genérico, es algo que queremos que cada día sea más y que más proveedores se nos vinculen para estar en este proceso. Bueno, para el caso de Alquería hemos logrado hacer muchas sinergias obviamente con instituciones, donde hemos logrado comenzar a trabajar en proyectos específicos de productividad atados obviamente a procesos de reforestación, de protección de bosques, desde nuestros productores. Obviamente todo ha sido fruto de la sensibilización de nuestros ganaderos. Creo que falta mucho por difundir, por trabajar estos acuerdos en el terreno. Creo que es importante continuar con la formación de nuestros proveedores de leche particularmente, y creo que hay que sumar mucho más esfuerzos.
Particularmente nosotros venimos haciendo selección de proveedores de leche utilizando una herramienta que nos permite saber si el potencial proveedor está en zona de riesgo o en zona de páramos. Desde el año 2018 ya lo tenemos como un requisito. Si el ganadero obviamente está en esa situación, pues obviamente no puede ser proveedor nuestro. Y con los que ya teníamos, que son cerca de un 4% que están en zonas de riesgo de deforestación o en páramos, pues obviamente con ellos estamos haciendo planes de trabajo precisamente para mitigar los efectos que se están generando con esa labor en esas zonas, y obviamente tratando de llevarlos también a hacer temas de restauración. Creo que para nosotros sí ha sido un cambio completamente en la definición de quién puede ser proveedor desde esa perspectiva. Creo que es uno de los requisitos más importantes que tenemos hoy. Listo, bueno, yo vengo aquí pues en representación de Compañía Nacional de Chocolates, pero quiero hablar de todo el sector cacaotero, porque realmente nosotros cuando iniciamos en el acuerdo partíamos del pensamiento en que en cacao no se deforesta porque son pequeños agricultores, son sistemas agroforestales, ¿cierto? Pero pensábamos en el consumismo de hoy en día, en el potencial que tiene el país. O sea, tenemos que prevenir realmente que haya una deforestación, que se amplíe esa frontera donde no se debe sembrar cacao. Y esto realmente en los talleres que realizamos con Alisos, algo que quiero destacar fue esa articulación que hubo con todos los actores, otras empresas privadas con las que trabajamos, el sector del Estado, el sector pues, de los ministerios como tal, los gremios, la cooperación internacional. Esto nos permitió mucho este intercambio de conocimientos para poder realmente nosotros decir, listo, aquí tenemos que prevenir, ¿cierto? Porque, digamos, desconocemos si hay deforestación en cacao, porque lo que hemos visto es que no, pero tenemos que investigar más allá y prevenir, ¿cierto? Entonces eso realmente fue como lo que nos activó el chip ahí, como para que pongámonos las pilas y entre todos trabajemos, ¿cierto? Articuladamente, todos somos un equipo. Vale, pues muchas gracias. Entonces pasamos ahora a Claudia y Andrés Felipe. ¿Ustedes qué oportunidades ven que tienen para el país los acuerdos cero deforestación y cómo podemos realmente saber si estamos contribuyendo al control de la deforestación y a la conservación de los bosques? Bueno, muchas gracias Elizabeth y muchas gracias por la invitación a participar en este panel. Bueno, creo que algo importante por mencionar es que estos esfuerzos colectivos, como bien lo mencionaba Javier en su introducción, son fundamentales para lograr cambios, ¿no? Para lograr cambios transformacionales de los que estamos hablando acá. Entonces, estos acuerdos de alguna manera se convierten casi que en una pieza fundamental de este gran rompecabezas que queremos armar para poder combatir la deforestación en nuestro país y para alcanzar la meta de deforestación neta cero que tenemos para el 2030. El 2030 es ya, está a la vuelta de la esquina, no nos queda mucho tiempo y por lo tanto este tipo de acuerdos pues son herramientas muy útiles que nos deberían permitir escalar fuertemente estos impactos que estamos buscando. Entonces creo que eso pues es un elemento importante de estos acuerdos. Obviamente estos acuerdos deben ir acompañados de toda una serie de elementos porque al fin y al cabo aquí lo que estamos es enfrentando un problema sistémico que es el de la deforestación y de pues, la transformación de ecosistemas estratégicos de nuestro país, en un país en donde justamente lo estratégico son esos ecosistemas. Esa es, digamos, nuestra fortaleza, está en ellos, en nuestra misma naturaleza. Entonces tenemos que lograr romper este sistema que nos está llevando a una transformación de estos ecosistemas casi que de manera sistemática y de nuevo no es un tema solamente de un sector, no es solamente el sector ambiental o solamente el sector productivo el que tiene esta responsabilidad, se convierte pues en una responsabilidad de todos los actores que hacemos parte
de este sistema, y por lo tanto el sector privado, el sector productivo, el sector agropecuario pues tiene que poder jugar un rol fundamental. Entonces no solamente es una manera de contribuir a las metas de cero deforestación para el 2030, pero también para metas de restauración. Creo que también es bien importante que podamos visualizar estos acuerdos en los cuales pues no se trata únicamente de que, como bien lo explicaron antes, haya un compromiso de no deforestar o de no transformar, pero además de restaurar, como estaba mencionando la alquería y otros actores también. Esta restauración activa, participativa, también representa pues unas oportunidades muy grandes para el país, no solamente para cumplir las metas que están dentro de nuestro Plan Nacional de Desarrollo, pero que además tiene toda una serie de beneficios sociales y económicos que yo creo que todavía nos falta por evaluar, ¿no? De ser muy juiciosos en ponerle también unas métricas y unos indicadores muy claros a estos acuerdos para que vayamos también viendo un poco más allá de la misma meta de deforestación que queremos evitar. Entonces, pues creo que eso sería el aporte por ahora. Buenas noches, espero que no estén muy aburridos después de 2 horas pasadas de retraso. Muchas gracias por la invitación, cordial saludo a colegas, amigos, viceministra y por supuesto mi querida esposa que está por acá también. Muchas gracias por estos espacios. Entonces, oportunidades y cómo sabemos si han servido para algo. Pues metamos algo de humor a esto para dada la hora. Oportunidades pues muchísimas, la primera, visibilidad en donde tenemos información oficial, en letras mayúsculas, sin pena y con la cabeza levantada, digo el 99,9% de la palma en Colombia está libre de deforestación, y eso sin duda es, no solo no somos un motor de deforestación, sino que somos un motor de desarrollo y de desarrollo sostenible. Y estos acuerdos y este espacio es una plataforma muy importante para eso, visibilidad hacia afuera, pero también visibilidad hacia adentro, hacia mi sector, hacia los míos, hacia los palmicultores. Trabajo multiactor que se ha mencionado varias veces, Javier en sus primeras palabras mencionó. Esto es una plataforma donde colaboramos agentes públicos y privados de transformación, comercialización, los productores mismos, y eso le da una riqueza fundamental. Lo que hemos logrado en el Acuerdo de Palma ha sido fruto del trabajo conjunto. Un tercer elemento a resaltar, que en alguna medida lo mencioné al principio, es información. Antes del acuerdo teníamos algunos estudios independientes que nos indicaban que no había mayor efecto en deforestación en palma, pero los datos no eran muy congruentes unos con otros ni sistemáticos. Entonces la información clave, información oportuna, accesible, y la transparencia de la información, fundamental. El reconocimiento es clave, y sin duda debo decirlo, en Palma siempre hay un reto reputacional allí, sobre todo por la palma a nivel internacional. Pero toca defenderse aquí en Colombia incluso de lo que sucede en el Asia, en Malasia, en Indonesia, pero bueno, eso es parte de lo que día a día me toca hacer, pero estos son espacios también de visibilidad, pero reconocer que además incluso deberíamos sentirnos orgullosos de la palma en Colombia porque es el principal aceite producido, principal aceite consumido, así como nos sentimos orgullosos del café. La palma lo consumimos además todos los días. Si alguien cree que no ha consumido palma, no más recuerde que si se lavó los dientes, si se bañó y usó jabón, usó palma durante el día. Entonces deberíamos sentirnos orgullosos y espacios de reconocimiento. Un siguiente elemento fundamental, la institucionalidad, es clave. La relación con los actores públicos y privados, pero institucionalidad, reglas de juego, los actores institucionales, el rol del IDEAM. Yo no me canso de resaltar el rol maravilloso y el papel fundamental que cumple el IDEAM. Y una institucionalidad que nos permita también el paso más allá, es, ok, tengo cifras, pero entonces como en el marco de esto y de otros esfuerzos, porque sí tenemos un problema de deforestación país, vamos más allá y podemos meter a los bandidos tras las rejas, al que no es bandido, pues cómo le enseñamos a que haga las cosas mejor, pero sí hay unos temas de bandidos que están en nuestro país tumbando bosque para lavar plata y cometer otras fechorías. Entonces,
cómo en el marco de las reglas de juego del Estado y la institucionalidad trabajamos en ese aspecto. Y un último aspecto a resaltar en oportunidades, ejemplo e inspiración. Nosotros no somos perfectos, pero estamos buscando hacer las cosas bien, y cómo buscamos ser ejemplo para los nuestros mismos, pero también para otros sectores de la economía del sector agropecuario. Cómo eso nos puede ayudar a avanzar más, avanzar juntos, y sin duda tener unos mejores agroecosistemas. Y la otra parte que era, bueno, si esto sirvió para algo o no, ¿cómo sabemos si ha servido? Pues parte lo he mencionado, pero entonces si me voy al rol del IDEAM de su actualización de la línea base y los siguientes vigencias 18 y 19, pues lo que veo es que empezamos una medición del 0,4% de la deforestación estaba asociada a palma. La siguiente medición me llevó al 0,2, la mitad, estoy hablando de ceros. Y la siguiente me llevó al 0,1, la mitad del 0,2. Entonces, ¿cómo sé que ha servido algo? Sin duda estoy decreciendo. En unas cifras muy pequeñas tengo deforestación. Necesito llegar a cero, no sé si logre el cero absoluto, pero con información sí debo llegar, y voy a llegar a identificar dónde la estoy encontrando. Y donde de pronto tengo cosas y patrones que no son comunes o son más bien raros, y de pronto hay un bandido que está ahí detrás, y donde de pronto tengo cosas de economía campesina, Tumaco, Catatumbo, que lo tengo, asociado a otras actividades que hay que darles oportunidades, para lo cual en otro espacio conversaremos de cómo le damos oportunidades a ellos. Pero entonces esto ¿se ha servido? Sí. También el sector palmero hoy 2023 es distinto al sector palmero que suscribió el acuerdo en 2017, a final del 2017. Y me gusta decir hoy crecimos, ya no tengo pantalones cortos, tengo pantalones largos. El acuerdo es fundamental para nosotros, para mí, pero yo ya crecí y ya puedo seguir mi camino con todo mi grupo y mi red de apoyo del acuerdo, pero ya puedo seguir un camino. Entonces, ¿sí se ha servido? Sí. He crecido, puedo seguir mi camino, y pues más adelante les conversaré de algunas cosas de cómo he crecido y cómo muestro que ya sigo mi camino. Ya me puedo ir a Unicentro solo, me compro mi gaseosa solo, y bueno, chévere, me acompañan, me apoyan, pero yo ya crecí. Entonces, sin duda, para nosotros ha servido, y creo que es una muy buena plataforma para que entre todos construyamos y crezcamos. Vale, gracias. Creo que lo que has puesto es fundamental, no solamente en términos como de medir y los retos que señalaba Claudia con esas otras ventajas de no solo pensar en control de la deforestación, sino que hay algo también clave de lo que vemos desde el Fondo Acción, y es hay que hacer y hay que comunicar. Y pues para poder comunicar hay que tener bases sólidas, hay que poder decir con cifras que uno lo respalden, que uno pues se pueda parar al frente y tener todo un sustento para seguir inspirando a otros y jalando a que más sean parte tanto de los acuerdos, como incluso pensando en las tres, ahorita otra vez con la Nacional de Chocolates, Alquería y Alcosto, con los proveedores. En esas relaciones de proveeduría, ¿ustedes qué retos son los que están enfrentando en este momento? Listo, bueno, esa es una pregunta muy buena, porque realmente tuvimos, digamos, dos grandes retos que en este momento estamos trabajando en ello, y es el de trazabilidad, ¿cierto? Trazabilidad realmente era, aunque digamos que la cadena de cacao para la Nacional de Chocolates era corta, porque en muchos casos era la asociación y la Compañía Nacional de Chocolates, digamos que eso venía, pero no sabíamos de la asociación para atrás de dónde venía ese cacao. Trabajábamos con los agricultores como tal, pero no sabíamos si venía de Pedrito Pérez, de La Vereda, Guineo, de Apartado, ¿cierto? Entonces eso, y ahora con la reglamentación de la Unión Europea nos lo exigen, ¿cierto? Están exigiendo, y digamos que la compañía dice, bueno, nosotros por ahora no es que nos afectaría mucho, porque nosotros no exportamos cacao a la Unión Europea, pero sí exportamos manteca y exportamos cocoas. Entonces digamos que la afectación sería mínima, pero tenemos que pensar a futuro, ¿cierto? No podemos pensar en lo que es hoy en la compañía. Entonces ese fue un reto grandísimo, y lo estamos trabajando. Ya empezamos con pilotos de trazabilidad. Inicialmente pues cotizamos como con 4 empresas, estamos buscando con una, pero esta semana justamente estamos ya utilizando una empresa de trazabilidad para poder tener todo ese mapa. Como les mencioné, nosotros compramos el 54% del país, son 160 asociaciones, 22.000 familias cacaoteras, o sea, es casi la mitad del sector cacaotero del país. Entonces es un reto muy grande. Ese es el reto, primero levantar esa información, ¿cierto? Y el segundo reto, que también tiene que ver con trazabilidad, es
¿dónde se va a almacenar esa información? ¿Cómo se va a seguir sosteniendo esa información de trazabilidad? ¿Cierto? Según los parámetros que exige la Unión Europea, según los parámetros pues, que también exige aquí el Ministerio de Medio Ambiente. Y otro algo fundamental que también lo hicimos desde la parte de investigación, nosotros teníamos investigación en temas de captura de carbono, pero también Grupo Nutresa nos dijo, bueno, nosotros vamos a priorizar 17 materias primas de Grupo Nutresa, pues cacao, para que en el 2023 sean sostenibles conservando la biodiversidad, ¿cierto? Entonces, uno de los retos que nos puso el presidente del Grupo Nutresa, Carlos Ignacio, fue, bueno, ¿cómo está la huella de carbono en cacao en Colombia? Entonces, desde investigación nosotros teníamos información en nuestras granjas experimentales de captura, y ahora ya con unos aliados con Catarubén, con Cifordí y otras entidades, con la Universidad Nacional, logramos hacer el primer piloto de 160 fincas cacaoteras para determinar esa huella de carbono en cacao, que arrojó 3 clústeres, ¿cierto? Porque digamos, esos clústeres van diferenciados en el manejo agronómico, en las condiciones agroclimáticas en las que esté ese productor, pero el gran beneficio fue que los 3 clústeres nos dio negativo. O sea, cuando hablamos de huella de carbono negativo es que es beneficioso, ¿cierto? Entonces, por ahora tenemos en esta información que la huella de carbono que hay para cacao en Colombia es beneficiosa en temas ambientales. Bueno, para Arquería, como vemos los retos internos nuestros, pues obviamente es avanzar mucho más rápido en la caracterización de nuestros proveedores. Hoy tenemos tal vez el 50% de la caracterización de los proveedores directos de leche, y creo que como lo decía nuestro compañero de Nutresa, hay un tema de la intermediación que es muy complejo y es obviamente un volumen muy grande de productores de leche. Fácilmente dentro de nuestros proveedores indirectos podemos hablar de 9.000 pequeños productores, y obviamente eso se convierte en un reto inmenso porque no hacen parte de nuestra base de datos directa. Entonces creo que ese es uno de los grandes retos, es cómo vincular, cómo avanzar rápidamente y obviamente llevar precisamente a estos pequeños productores a un ritmo importante y obviamente tenerlos perfectamente identificados, porque está obviamente el recelo del intermediario en no dejar conocer la identidad ni la ubicación, precisamente para no perderlo. Entonces creo que esos son los retos grandes que hemos visto, y adicionalmente el siguiente que vemos es de vincular más compañías que obviamente nos ayuden a generar realmente cambios grandes e importantes. Hoy, si bien el 30% lo veíamos del mercado lácteo está vinculado, creo que es poco, y adicionalmente también porque tiene un alto componente de informalidad que obviamente nos lleva a tener esos retos cada vez más grandes. Y repito, los temas de evolucionar rápidamente en esto se vuelven muy complejos porque no hay la capacidad suficiente para hacerlo. Gracias. Para el tema de carnes, al costo ha tenido unos grandes retos, y uno, Javier lo decía y creo que lo han dicho aquí los dos compañeros, es el tema de trazabilidad. En el tema de carnes, el tema de trazabilidad es súper complicado, porque hoy al costo tienen aproximadamente 25 proveedores directos, pero de esos 25 proveedores directos hay algunos que compran a proveedores indirectos. Entonces digamos que ese reto para nosotros es muy grande, poder controlar todo esto hoy, a raíz del acuerdo, de estos acuerdos, y a raíz de haber entrado en estos acuerdos y de hacer parte de la mesa de ganadería sostenible. Lo que nos ayuda a nosotros como al costo es poder contar con aliados como Ecosocial, que nos está ayudando a hacer una trazabilidad y un monitoreo completo a proveedores directos e indirectos, y poder vincular proveedores y darle la tranquilidad a los proveedores, que no es fácil tampoco, que entiendan que cero deforestación, que ganadería sostenible no es que los midan ni que realmente se metan a sus fincas a
hacer otros trabajos, sino a realmente apoyarnos a hacer mayor producción. Lo que nosotros buscamos con los proveedores es, venga, produzcan y produzcan responsablemente, que si lo hacemos responsablemente van a tener mayor producción y vamos a tener mejores carnes. Pero el reto, sí, vuelvo digo, es trazabilidad y ahí pedimos la ayuda de todos, del ICA, de todos los sistemas que podamos hacer para aumentar trazabilidad en Colombia. Vale, gracias. Y en el caso de Fedepalma, frente a los núcleos palmeros, ¿cuáles son esos retos que ven ustedes en términos de los diferentes proveedores para que se vinculen? Bueno, varios comunes, trazabilidad es un tema común. Retos y oportunidades de vincular a los proveedores. Proveedores, entiéndanse, es en nuestro caso de la agroindustria de La Palma, es los productores de la fruta que venden a las extractoras, son los proveedores de las extractoras que hacen la primera etapa de transformación y producen aceite crudo a partir de sus proveedores. Entonces, los retos y oportunidades con ellos, yo empezaría como por oportunidades y es, hay interés, hay disposición, hay convicción, también hay un mercado que sin duda está jalando, las señales del mercado son muy importantes, el mercado consumidores, regulación, que vienen jalando de tiempo atrás. En esta agroindustria la sostenibilidad es una condición necesaria del negocio. La oportunidad, por tanto, en nuestra apuesta es cómo nos diferenciamos competitivamente a partir de la sostenibilidad en los mercados. Ahí venimos avanzando en certificaciones internacionales, creamos nuestra propia certificación que la primera empresa se certificó en diciembre pasado, hoy vamos aproximadamente en 40, esperamos llegar a 400 al cierre de este año y ahí vamos, es una apuesta por la sostenibilidad, por el origen sostenible de los aceites de palma en Colombia. Y también la deforestación indebida, y ahí hay un reto gigante de la institucionalidad. Todos somos corresponsables, pero los agentes del Estado, fiscalía, jueces y demás también deben actuar, y eso es muy importante que lo entendamos y que todos seamos conscientes de eso. Y un poco, algo que hablaba al principio, pero es un reto sin duda, es el reconocimiento y la visibilización, y es hacer más visible esto. Yo soy de los que creo, ojalá esté equivocado, que en general la sociedad colombiana no tiene ni idea del problema de deforestación que tenemos, y aquí no estoy hablando de palma. El ciudadano en la calle no sabe qué es eso, que están tumbando un palo aquí o allá, que de qué magnitud es, no entienden el número de canchas de fútbol que significa la deforestación en Colombia. El Guaviare suena una cosa como muy lejos aquí en Bogotá. Entonces creo que nos falta avanzar más en conciencia, en visibilidad y en pedagogía, y eso lo debemos hacer todos en conjunto. Vale, muchas gracias. Entonces ven, retos enormes y con dos metas en mente que tenemos como país. Por un lado, lograr esa cero deforestación en los acuerdos de suministro empresarial para el 2025, y por otro lado, tú lo mencionabas antes, Claudia, la deforestación neta cero para el 2030. Entonces, como unos retos enormes, un compromiso y una voluntad, un camino recorrido. ¿Cómo ves tú que podemos llegar allá y cómo podemos contribuir desde los acuerdos cero deforestación? Bueno, gracias. Creo que parte lo han dicho ustedes también, es decir, este reconocimiento es invaluable, es decir, hacer conocer los beneficios y las fortalezas, pero también sus retos de estos acuerdos, creo que es algo muy importante, porque esto tiene que poder dar ciertas garantías de que vamos por el buen camino, y para los mismos productores y para el sector privado es entender que no están solos en esta carrera, ¿cierto? Que no están solos contra la pared teniendo que enfrentar pues unas metas que son de país. El hecho de que en estos acuerdos cero deforestación participemos diferentes sectores, organizaciones, es también una manera para que ustedes puedan apoyarse en nosotros, que nosotros podamos también darles un apoyo científico de cuáles son las oportunidades que hay, poder traer la mejor información posible para que se tomen las mejores decisiones posibles, para poder planear, para poder también verlo como una oportunidad para que el sector pueda incluir dentro de sus planeaciones estratégicas pues toda una serie de herramientas de información y de planeación temprana, medidas de adaptación, porque aquí pues todavía no hemos hablado de el reto que todo esto nos pone el cambio climático encima. Para completar, ya es bien complejo el panorama, pero
El cambio climático sin duda lo que hace es agravar estas situaciones de riesgo y poder entender mejor cómo los mismos sectores se pueden adaptar también a este riesgo, porque finalmente aquí no se trata de dejar de producir, sino de producir, de demostrar que una producción sostenible, una producción con una conservación es posible, y que la misma restauración en algunos casos también es productiva y es rentable para el mismo negocio, ¿no? Creo que eso también es parte del reto que tenemos dentro de estos acuerdos, es hacer conocer por diferentes públicos, tomadores de decisiones, pero también el mismo consumidor, que esta es una opción que es perfectamente viable y que ha demostrado que, si bien tiene retos, pues también presenta muchos beneficios. Diría también que en un horizonte de tiempo más corto, digamos, creo que no hay que menospreciar las fuerzas del mismo mercado. Finalmente aquí estamos hablando de cadenas, ¿no? Desde la misma producción, en el caso de carne, poder pensar, bueno, ustedes ya lo han dicho, cómo en estos métodos de trazabilidad podemos incluir desde el muy inicio, desde la misma cría de animales, pues hasta el sacrificio. Eso es un camino muy largo y todos lo sabemos, en nuestro país es bien complejo, pero esa interoperabilidad, gracias, de sistemas de información, de la información pública que tiene el IDEAM, que es la oficial, pero que también tienen empresas, que también tienen organizaciones de la sociedad civil, sin olvidar también información comunitaria, porque también aquí no lo hemos dicho todavía, pero dentro del trasfondo de todo esto finalmente son las comunidades, porque son con quienes trabajamos, son los proveedores, son con quienes los proveedores de ustedes trabajan directamente. Entonces también ahí hay toda una serie de información tan importante que ojalá pudiéramos encontrar una manera de que toda esta información se hable entre ella y podamos acceder a ella para poder tener una mejor toma de decisiones. Y en estas fuerzas de mercado, obviamente estoy convencida que no se le puede dejar todo al mercado. Tiene que haber un acuerdo entre estos acuerdos y las instituciones y los instrumentos de política pública. Y yo creo que solamente es así como tejiendo estos diferentes lazos, que ese rompecabezas al que me refería inicialmente, pues los acuerdos van a encontrar su lugar adecuado dentro de este rompecabezas, que es complejo, pero creo que es ambicioso, pero posible. Pues nada, muchísimas gracias a ustedes, a todos también por seguir escuchando acá, y a ustedes en verdad por la generosidad al compartir desde la experiencia de adentro el camino recorrido y las apuestas. Necesitamos apoyar en escalar y en acelerar los procesos. Este gobierno reconoce de manera muy importante que hay un montón de procesos que necesitan ser primero reconocidos y escalados. Yo llamo un poco anecdóticamente que nosotros recibimos la dispersión creativa. En un momento el país, gracias a las agencias de cooperación, al sector privado, empezó a crear proyectos y pilotos, pero esos pilotos no se han logrado consolidar todavía en política pública, y es la tarea que tenemos que hacer en este momento, porque esa dispersión creativa y esos pilotos yo las considero semillas de esperanza que ya germinaron, y esas semillas de esperanza necesitamos escalarlas. Así que nosotros tenemos esa tarea de poder escalarlo y poder habilitar temas. Por ejemplo, ayer en este mismo escenario estábamos con la presidenta de Finagro, con Ángela Penagos, en un panel bien interesante con el banco, el BBVA, Da Vivienda, DNP y el gremio de aseguradoras,
porque sabemos que uno de los retos más importantes para poder hacer las transiciones productivas hacia la sostenibilidad es precisamente poder habilitar mecanismos reales de crédito y de acompañamiento financiero, y eso pues digamos lo estamos explorando de una manera muy fuerte con Finagro y con el Ministerio de Agricultura. Pero también ustedes lo mencionaban hace un rato, y es que y a mí me encanta escuchar la participación de Fede Palma, porque pues no nos podemos quedar aquí, y está muy bien que ya podamos decir no deforestamos, y hay gente que está deforestando pero nosotros no deforestamos, pero el reto que tenemos en este país, bueno, y realmente en el planeta, es que los sistemas productivos realmente sean resilientes para la triple crisis que todos tendremos que enfrentar. Y necesitamos garantizar que el sector productivo realmente esté fortalecido para enfrentar lo que se viene, que lo que se viene no es tranquilizador. La retroalimentación de la triple crisis nos hace realmente pensar que ya no deforestar no solamente es un tema altruista o de buena imagen, es un tema realmente de sostenibilidad propia de la producción. Necesitamos garantizar que esos servicios ecosistémicos de los cuales depende la producción agropecuaria se sigan manteniendo en tiempos de crisis climática. Y por lo tanto, mi invitación para ustedes es que el siguiente paso que tenemos que dar es llegar a los acuerdos de una producción regenerativa. Necesitamos aumentar las capacidades de la naturaleza para enfrentar la regulación climática, la regulación hídrica y el suministro de otros servicios ecosistémicos que nos van a permitir la polinización, la fertilización de los suelos, el control de enfermedades. Y hacia allá tenemos que ir. Este es un hito maravilloso. Sigamos con los acuerdos de cero deforestación, pero los retos son más amplios, los retos son mayores. Y con ustedes que ya empezaron estas cadenas, avancemos en la producción regenerativa. Yo creo que lo necesitamos. Yo estos días he estado acompañando a la gente agropecuaria, cosa que a mí me encanta. Ayer estábamos celebrando los 60 años de Fedegan y tuve la oportunidad de acompañar la entrega de los primeros 11 certificados del sello ambiental colombiano para la producción agropecuaria, después de 60 años. Y es de verdad muy satisfactorio ver qué está pasando. Está sucediendo una transformación en la producción, pero también es muy importante reconocer y que los sectores reconozcan su vulnerabilidad, y por eso necesitamos también acelerar las transiciones. Y desde este gobierno tengan la confianza que estamos acompañando sobre todo en los incentivos económicos. Esto es es la base sine qua non para que podamos acelerar. Yo creo que hay también un ejercicio muy interesante al que los quiero invitar. En este momento tenemos el proyecto JEF de biodiversidad y empresas. Seguramente muchos de ustedes lo conozcan, lo está liderando la ANDI. En ese proyecto fundamentalmente lo que estamos haciendo es acompañando a que los sectores productivos reconozcan su vulnerabilidad ante la pérdida de biodiversidad. Pareciera que no, pareciera que a veces entendemos la biodiversidad solamente como un suministrador de materias primas, pero no lo es. Buena parte de la biodiversidad aporta un montón de beneficios que nunca entran en las cuentas, y bueno, de esto está escrito amplio y suficiente. Yo les recomiendo el informe de Das Gupta, que lo deja muy claro y ve un poquito con luces, ilumina esas dependencias. Entonces es muy importante para este gobierno que los sectores reconozcan realmente en dónde estamos, que no solamente es mitigar ni evitar emisiones, sino además es poder regenerar la otra mitad del territorio colombiano que está degradada. Si no regeneramos esa parte del territorio nacional, pues los retos asociados a la vulnerabilidad climática aumentan, y los productores agropecuarios, más que nadie en este país, tienen esa claridad. Les ha costado miles de millones de pesos. Así que lo tenemos que hacer juntos. Cuenten con este gobierno, y de nuevo, felicitaciones por haberse arriesgado, felicitaciones a todos los que han acompañado este proceso de
de los acuerdos de cero deforestación y sigamos trabajando juntos. Muchas gracias y buenas noches.